Era la tercera vez que Rowan Higgs volvía a comprobar la documentación de la nueva urbanización de West Pine Street. Su supervisor, el señor Crowley, estaba de pie junto a él, taladrándolo con la mirada por encima de sus finas gafas de montura de alambre. Higgs, no podemos permitirnos otro error. Si no fuera por su antigüedad, ya habría firmado la orden de despido. Rowan asintió mirando los planos de construcción. Tercer error en un mes. La última vez se le había escapado una discrepancia en el sistema de ventilación y antes había pasado por alto un problema de cableado. Pequeños detalles que nunca se le habían pasado por alto. No le defraudaré, señor Crowley, respondió Rowan frotándose el puente de la nariz. El cansancio se había ido acumulando durante semanas, convirtiéndose en un dolor de cabeza constante. Cuando su jefe por fin se marchó, Rowan se reclinó en la silla y cerró los ojos. ¿Qué le estaba pasando? 15 años de trabajo perfecto como inspector de vivienda y de repente semejante fracaso. Por supuesto, estaba aquel incidente con el derrumbe del techo en la casa de los Simmons, pero no era culpa suya. La empresa constructora había facilitado certificados falsos de los materiales. El teléfono vibró, interrumpiendo su hilo de pensamiento. Era su hermana. Peyton había estado llamando más a menudo de lo habitual últimamente, como si percibiera su estado. «Hola, ¿cómo estás?», preguntó Rowan apartando los papeles. «Mejor de lo que parecía», dijo ella, con su tono directo habitual. «Quedemos después del trabajo. He hecho una reserva en la Almeja Azul». Rowan sonrió. «Peyton, hoy no es un buen día para... Por eso necesitas escaparte», la interrumpió. «Esta noche a las 7. No llegues tarde». Peyton colgó sin esperar respuesta. Siempre así. Desde que era una niña, había sentido que era su deber cuidar de su hermano menor, incluso cuando éste ya había cumplido los 30. Al final del día, Rowan se sentía como un limón exprimido. Después de recoger su papeleo y comprobar 3 veces que no se le había pasado nada importante, cerró por fin su despacho y se dirigió a reunirse con su hermana. The Blue Oyster se encontraba cerca del lago Michigan, en el casco antiguo de la ciudad. Peyton ya le estaba esperando en una mesa de la esquina, sorbiendo vino blanco. «Llegas 12 minutos tarde», dijo ella en lugar de saludarle, mientras Rowan se hundía en la silla de enfrente. «Tráfico», mintió él, aunque en realidad estaba sentado en el coche, recogiendo sus pensamientos. Peyton siempre sabía ver a través de él. «¿Ha pasado algo en el trabajo?», preguntó ella, haciendo señas al camarero para que se acercara. «Parece que te haya atropellado un camión». Rowan pidió un whisky doble antes de contestar. «No pasa nada, solo un pequeño problema». «¿Otra vez errores en el papeleo?». Peyton se echó hacia adelante. «Rowan, es la tercera vez este mes. Nunca has...». «Lo sé», dijo bruscamente. «Es que últimamente no puedo concentrarme». Peyton estudió a su hermano con detenimiento. Su pelo castaño oscuro recogido en un moño apretado y su estricto traje de bibliotecaria le daban el aspecto de alguien acostumbrada a tener el control. A sus 37 años seguía soltera, dedicando su vida a su trabajo en la biblioteca municipal y, por supuesto, al cuidado de su hermano. «Creo que no es solo trabajo», dijo tras una pausa. «¿Cómo van las cosas con Evelyn?». Rowan se tensó involuntariamente al oír hablar de su esposa. «Bien. Trabaja duro en la clínica. Y yo también. La rutina de siempre». 10 años de matrimonio no son solo rutina. Peyton apretó los labios. «¿Seguro que todo va bien entre vosotros?». Rowan dio un sorbo a su whisky, sintiendo cómo el alcohol le quemaba la garganta. «¿A qué vienen esas preguntas, Peyton?». Su hermana hizo una pausa, como si estuviera decidiendo algo, y luego sacó una tarjeta de visita del bolso. «Quiero presentarte a alguien». Rowan cogió la tarjeta. Estaba grabada en letras doradas. «Mirabel Trent, adivina, tarot, runas, numerología».
y una dirección en el centro de Michigan City. «Me estás tomando el pelo», intentó devolver la carta. «No me creo nada de esa basura. Hace poco que se ha mudado a nuestra ciudad». Peyton ignoró su protesta. «Fui a verla la semana pasada. Ella ve cosas, Rowan, cosas que los demás no ven». «Peyton», Rowan se frotó las sienes con cansancio. «Eres bibliotecario, un hombre de ciencia, de libros. ¿Cómo puedes creer en trucos de cartas? A veces la ciencia no puede explicarlo todo». Le cubrió la mano con la suya. «Acércate a ella, solo una vez, por mí». Rowan quiso negarse, pero la mirada de su hermana se lo impidió. La severidad estaba enmascarada por una auténtica preocupación. «De acuerdo», cedió, guardándose la tarjeta en el bolsillo. «Pero solo por esta vez». Peyton se animó e inmediatamente cambió de tema, preguntándole por sus planes para el fin de semana y por el nuevo proyecto de casa de campo que había inspeccionado. Durante el resto de la velada, Rowan no pudo quitarse de la cabeza la idea de que su hermana no le estaba contando algo. Cuando llegó a casa, Evelyn ya estaba dormida. Tenía el pelo rubio esparcido por la almohada y en la mesilla de noche había un libro abierto sobre comportamiento animal. Rowan lo cerró con cuidado, dejando una página, y se sentó en el borde de la cama. Se habían conocido hacía 12 años en una carrera benéfica a favor de un refugio de animales. Evelyn acababa de licenciarse en veterinaria y trabajaba como ayudante en una pequeña clínica. No fue tanto su aspecto lo que le llamó la atención, sino la pasión con la que hablaba de su causa. Rowan se enamoró de su tranquila confianza, de la forma en que encontraba puntos en común con las mascotas más agresivas. Le tocó suavemente la mejilla. Evelyn sonrió levemente en sueños, pero no se despertó. Realmente no se habían visto mucho en los últimos meses. Ella solía llegar tarde a la clínica. Él estaba inmerso en problemas en el trabajo. Tal vez Peyton tenía razón. Tal vez necesitaban hacer un cambio. Por la mañana, durante el desayuno, Evelyn se mostró animada y contó la complicada operación que había realizado el día anterior. ¿Puedes creer que el Speed se tragó un juguete del árbol de Navidad? Los dueños pensaron que se había perdido, pero estaba dentro de Biscuit. Evelyn revolvió su avena sin notar la mirada distante de su marido. «Rowan, ¿me estás escuchando?» Sí, claro», le dio un sorbo a su café. «Un juguete para el árbol de Navidad. Hay un perro dentro». Evelyn frunció el ceño. «¿Te pasa algo? Has estado un poco distante últimamente». Rowan quería hablar de los problemas en el trabajo, del miedo a perder su puesto, de la sensación de ruina inminente, pero en lugar de eso se limitó a negar con la cabeza. «No pasa nada. Es solo mucho trabajo. Sabes que puedes contarme lo que quieras». Evelyn le cubrió la mano con la suya, igual que había hecho Peyton ayer. «Lo sé», le apretó los dedos. «De verdad, no pasa nada». Cuando se iba a trabajar, Evelyn le dio un beso en la mejilla y le recordó que esta noche era el aniversario de su primera cita, 10 años y 6 meses. Rowan asintió, pero sus pensamientos ya estaban muy lejos. Todo el día en la oficina de inspección había pasado como un borrón. Había comprobado documentos, viajado a obras, hablado con contratistas, pero lo había hecho todo con el piloto automático. Y después del trabajo, en lugar de volver a casa y cambiarse para salir una noche con Evelyn, se metió en el coche y sacó la tarjeta de visita de Mirabel Trent. El salón de la adivina estaba situado en la primera planta de un viejo edificio de ladrillo en el centro histórico de la ciudad. El letrero con el cielo estrellado y la bola de cristal tenía un aspecto sorprendentemente sobrio, sin las chillonas luces de neón que Rowan había esperado ver. Dentro olía a sándalo y a algún tipo de hierbas. Las paredes estaban cubiertas con telas de color púrpura oscuro y del techo colgaban cristales que refractaban la luz. Rowan se sintió estúpido. ¿Qué hacía aquí? Creer en adivinos era como creer en Papá Noel.
Usted debe de ser el señor Hicks, sonó una voz melodiosa, y una mujer de unos 50 años apareció de detrás de una cortina de terciopelo. Le estaba esperando. Mirabel Trent no era como él la había imaginado. Nada de mantón gitano ni joyas enormes. Llevaba un estricto vestido azul oscuro, el pelo canoso y bien peinado y un maquillaje mínimo. Parecía más una exitosa mujer de negocios que una excéntrica adivina. Peyton me dijo que estarías aquí. Sonrió, tendiéndole la mano. Pase, por favor. Rowan le estrechó la mano de mala gana y entró en la habitación, donde había una mesa redonda cubierta con un mantel azul oscuro con estrellas bordadas. La verdad es que no creo en todo esto, empezó, tomando asiento. Solo le prometí a mi hermana que me pasaría por aquí. Mucha gente dice eso. Mirabel sacó una baraja. Pero no te pido que creas. Deja que las cartas cuenten su historia. Empezó a barajar la baraja y Rowan se dio cuenta de la destreza con que movía los dedos. Movimientos profesionales perfeccionados por años de práctica. Háblame un poco de ti, sugirió Mirabel, sin dejar de barajar las cartas. ¿A qué se dedica? Soy inspectora de vivienda, respondió Rowan, observando sus manos. Inspecciono edificios para comprobar que cumplen los códigos y las normas de seguridad. Es un trabajo exigente, asintió la adivina. ¿Está casada? Sí, desde hace 10 años. Mi mujer es veterinaria. Mirabel le puso la baraja delante. Divídala en 3 partes, mano izquierda, lejos de usted. Rowan obedeció obedientemente, sintiéndose cada vez más ridículo. La adivina reunió las cartas en una sola baraja y empezó a colocarlas sobre la mesa en forma de cruz. Tu vida se encuentra ahora mismo en una encrucijada, dijo señalando la primera carta. Sientes que pierdes el control de la situación, sobre todo en el trabajo. Rowan se puso tensa. Peyton podría contarle sus problemas. Te persigue la mala suerte, continuó Mirabel, dando la vuelta a la siguiente carta. Es una torre. Es un símbolo de estructuras antiguas que se derrumban. Algo en tu vida debe derrumbarse para dejar sitio a lo nuevo. Señaló la tercera carta. El 9 de espadas. Ansiedad, insomnio, culpa. Últimamente te preocupas mucho. No solo por el trabajo. Rowan dio un respingo involuntario. Los mapas eran solo imágenes, pero las palabras de Mirabel resonaron en él. Y esta, volteó la cuarta carta, es la luna. Engaños, ilusiones, enemigos ocultos. Alguien a tu alrededor no es quien dice ser. ¿A qué te refieres?, preguntó Rowan, olvidando su escepticismo. Mirabel cerró los ojos como si estuviera escuchando algo. Veo a una mujer, dijo lentamente. Está cerca de ti, muy cerca, pero su influencia es negativa. Ella es la fuente de tus problemas. ¿Mi hermana? Rowan frunció el ceño. No. Mirabel abrió los ojos y lo miró directamente. Tu mujer. Rowan retrocedió. ¿Qué tontería es esta? Evelyn no tiene nada que ver con mis problemas. Las cartas no mienten, señor Hicks, replicó tranquilamente el adivino. A veces las personas se convierten en una fuente de energía negativa sin saberlo. Simplemente son incompatibles con nuestro destino. Evelyn y yo llevamos 10 años casados, objetó Rowan. Hemos tenido nuestros altibajos como todo el mundo, pero ella siempre ha estado a mi lado. ¿De veras? Mirabel dio unos golpecitos pensativos con el dedo en el mapa de la luna. O tal vez socavó discretamente tu confianza. Piensa en cuándo empezaron tus fracasos en el trabajo. ¿Coincidió con algún cambio en tu vida familiar? Rowan quiso objetar, pero de pronto recordó. El primer revés importante se produjo después de que Evelyn y él discutieran por los retrasos de ella en el trabajo. Ella había dicho que él estaba demasiado centrado en su carrera y no se daba cuenta de la importancia de su caso. Y el segundo fue después de que ella se negara a ir con él a una conferencia en Chicago porque la habían operado de urgencia. Mirabel, como si leyera sus pensamientos, asintió.
¿Ves? Hay una conexión. A veces no nos damos cuenta de hasta qué punto las personas cercanas afectan a nuestra energía, sobre todo si están ocupadas curando a otros. ¿A qué te refieres? Tu esposa es veterinaria. Ella da su energía a los animales, los cura. Pero la energía no sale de la nada, la coge de ti. Mirabel dio la vuelta a otra carta. 6 de espadas. Viajar, dejar atrás el pasado. Necesitas liberarte de esa influencia para encontrar una nueva vida. Rowan negó con la cabeza. ¿Estás sugiriendo que deje a mi mujer por unas cartas? No estoy sugiriendo nada, replicó Mirabel en voz baja. Solo transmito lo que veo. La decisión es siempre tuya, pero piénsalo. ¿Y si tengo razón? ¿Y si este desequilibrio energético es la causa de todos tus problemas? Recogió las cartas y le entregó el té en una pequeña taza de porcelana. Bébelo. Te ayudará a aclarar tus pensamientos. El té olía a menta y a otras hierbas. Rowan bebió un sorbo y sintió que el calor le recorría el cuerpo. No puedo creer que esté considerando seriamente esta idea, murmuró. Observa, le aconsejó Mirabel. Observa cómo cambia tu estado de ánimo en torno a tu mujer. Siente una oleada de energía o, por el contrario, desolación tras dialogar con ella. Empieza a fijarte en las pequeñas cosas. Rowan pagó la sesión y salió confundido. El reloj marcaba casi las 8 de la tarde. Llegaba tarde a cenar con Evelyn. Ella ya debía de estar preocupada y le llamaba. De hecho, en el teléfono había 5 llamadas perdidas y un mensaje. ¿Dónde estás? Estoy preocupada. La cena se está enfriando. Rowan subió al coche y puso el contacto, pero no tenía prisa por arrancarlo. Las palabras de la adivina daban vueltas en su cabeza. ¿Podría ser realmente Evelyn la causa de sus fracasos? No, eso era absurdo. Trucos de cartas y frases generales que se le podían sacar a cualquiera. Y sin embargo, ¿podría haber algo de verdad en las palabras de Mirabel? Después de todo, sus problemas no habían empezado hacía tanto tiempo. Más o menos al mismo tiempo que Evelyn había sido ascendida y pasaba más tiempo en la clínica. ¿Coincidencia? Rowan arrancó el motor y se incorporó lentamente a la carretera. Decidió que se limitaría a observar su relación. Si la adivina tenía razón, se daría cuenta de las señales. Y si no, bueno, sería una historia divertida para contarle a Evelyn. Algún tiempo después, en casa, le esperaba una mesa iluminada con velas y un asado frío. Evelyn estaba sentada en el sofá con los brazos alrededor de las rodillas, mirando por la ventana. «Siento llegar tarde», dijo Rowan quitándose el abrigo. «Me he retrasado en el trabajo». Evelyn se volvió hacia él y, por primera vez, notó las sombras bajo sus ojos. Parecía cansada, incluso agotada. «Podrías haber llamado», dijo ella, con resentimiento en la voz. «Llevo todo el día cocinando». «Lo sé, lo siento». Rowan se acercó a ella, pero, en lugar de abrazarla, se detuvo a cierta distancia. «Puedo calentar la cena». «No hace falta», se levantó Evelyn. «No tengo hambre, y mañana tengo que madrugar. Llega una nueva remesa de animales rescatados del refugio de Gary». Rowan se sorprendió pensando que, por primera vez en mucho tiempo, no sentía el impulso de seguirla y hacer las paces. En lugar de eso, se sirvió un whisky y se sentó a la mesa, mirando las velas apagadas. ¿Y si Mirabel tenía razón? ¿Y si todo este tiempo había sido Evelyn quien había estado minando sigilosamente su confianza, chupándole la energía? Recordó cómo se había reído de su idea de obtener una cualificación adicional en construcción ecológica hacía unos meses. ¿De verdad lo necesitas?, le había preguntado entonces, y él había rechazado el curso, a pesar de que podría haberle ayudado en su carrera. Rowan bebió un sorbo de whisky y suspiró. Amaba a Evelyn, o la había amado alguna vez. Ahora ya no estaba seguro de lo que sentía. Quizá se habían acostumbrado el uno al otro como a unas zapatillas viejas. Quizá era esa cómoda rutina lo que le estaba agobiando. Sacó su teléfono y envió un mensaje a su hermana. «Tenías razón. Mirabel ve cosas que los demás no notan».
La respuesta llegó casi al instante. Lo sabía. ¿Qué te ha dicho? Rowan dudó antes de contestar. Que Evelyn es la fuente de mis problemas. 3 puntos mostraron a Peyton tecleando una respuesta, pero pasaron varios minutos antes de que llegara el mensaje. Siempre me he sentido así. Ten cuidado, hermanito. Llámame mañana. Rowan terminó su whisky y apagó la luz de la cocina. En el dormitorio, Evelyn ya estaba dormida, apoyada de espaldas contra la pared. Se tumbó tranquilamente a su lado, tratando de no despertarla, y se quedó mirando al techo durante largo rato, escuchando su respiración. ¿Y si todos sus problemas se debían realmente a ella? Este pensamiento, que no hacía mucho le había parecido absurdo, ahora no le daba tregua. Recordó sus peleas, sus críticas, los momentos en que ella estaba demasiado ocupada para escuchar sus problemas. ¿Y si Mirabel tenía razón y él necesitaba liberarse de esa influencia? ¿Empezar una nueva vida sin Evelyn? La idea debería haberle horrorizado, pero en lugar de eso, Rowan se sintió extrañamente aliviado, como si hubiera encontrado la respuesta a una pregunta que le había atormentado durante meses. Durante los 15 días siguientes, fue como si Rowan mirara su vida a través de un cristal empañado. Iba a trabajar, comprobaba la documentación, inspeccionaba las obras, volvía a casa, pero todo le parecía ajeno, como si le estuviera ocurriendo a otra persona. Lo único que ocupaba sus pensamientos eran las palabras de Mirabel Trent acerca de que Evelyn era el origen de sus fracasos. Al principio había intentado descartar la idea. Solo una coincidencia, una sugerencia, un deseo de encontrar a alguien a quien culpar de sus propios fracasos. Pero cuanto más reflexionaba, más pruebas encontraba a favor de la teoría de la adivina. Por ejemplo, la noche anterior, cuando Evelyn había vuelto de la clínica, especialmente cansada tras una complicada operación de su perro labrador, Rowan había sentido que una oleada de somnolencia se apoderaba de él en cuanto ella había entrado en la habitación. Y por la mañana, cuando ella se marchó a trabajar antes de lo habitual, su fuerza y claridad de pensamiento volvieron a él de inmediato. Rowan empezó a llevar una especie de diario registrando tales observaciones. Aquí, Evelyn vuelve del trabajo eufórica por el éxito de una operación y, de repente, el coche de él se estropea. Ella recibe una gratificación y él es convocado por los jefes debido a otro error en el informe. Ella se pasa toda la tarde hablando con entusiasmo de un nuevo método de tratamiento y él se siente completamente desolado, incapaz incluso de concentrarse en las tareas más sencillas. El viernes volvió a visitar el salón de Mirabel. Me he dado cuenta de lo que decías, admitió Rowan mientras la pitonisa le echaba las cartas. Es como si estuviera tomando mi energía. Mirabel asintió, sin parecer sorprendida. Ocurre más a menudo de lo que crees. Dos individuos energéticamente incompatibles pueden vivir juntos durante años sin darse cuenta de por qué se sienten infelices. Pero nosotros éramos felices, replicó Rowan. Al menos eso creía. Mira el mapa. Mirabel señaló el mapa invertido de los enamorados. La ilusión de armonía. Has vivido en una relación basada en el autoengaño. Puede que tu mujer te quiera de verdad, pero su energía es destructiva para la tuya. Es como el grupo sanguíneo. Algunas personas son simplemente incompatibles. Rowan se frotó la barbilla pensativo. ¿Qué se supone que debo hacer? Eso debes decidirlo tú. Mirabel recogió las cartas. Pero si quieres recuperar el control de tu destino, tendrás que liberarte de esta influencia. Alejándose de la adivina, Rowan llamó a su hermana. Peyton parecía esperar su llamada. Estaba a punto de llamarte, dijo ella. ¿Cómo estás? Confundido, admitió con sinceridad. Mirabel me aconseja que ponga fin a mi relación con Evelyn. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Peyton, estoy aquí. Su voz sonó inusualmente tranquila.
Es que no esperaba que llegara tan lejos, pero quizá tenga razón. Siempre he sentido que Evelyn no era exactamente la persona adecuada para ti. Nunca me lo dijiste. Estabas tan enamorado, no quería arruinar tu felicidad, suspiró Peyton. Pero ahora que tú misma has empezado a darte cuenta, no sé qué hacer, la interrumpió Rowan. 10 años de matrimonio. No es ninguna broma. 10 años empeorando tu vida, la corrigió Peyton con suavidad. Piensa en cómo ha cambiado tu carrera en ese tiempo. ¿Recuerdas lo segura de ti misma que estabas cuando la conocimos? ¿Y ahora? Errores constantes, oportunidades perdidas. Podría ser solo una coincidencia, dijo Rowan inseguro. Puede, asintió Peyton. Puede que no. ¿Crees en las coincidencias, Rowan? Después de todo lo que te ha contado Mirabel, él no contestó, así que su hermana continuó. Mira, no estoy diciendo que debas divorciarte inmediatamente, pero tal vez una pequeña pausa te vendría bien. Una separación temporal para ver si las cosas cambian en tu vida sin su influencia. A Rowan le pareció una idea razonable. Una separación temporal, un experimento. Si Mirabel y Peyton se equivocan, no pasa nada, y si tuvieran razón, me lo pensaré, dijo y colgó. En casa, Evelyn preparaba la cena. Tarareaba para sí mientras removía la salsa de la pasta y no se dio cuenta de que Rowan entraba en la cocina. Él la observó en silencio, intentando sentir la energía de la que había hablado Mirabel. ¿Sentía un bajón de energía cuando estaba cerca de su mujer? ¿O era solo autoindulgencia? «Oh, ya estás en casa». Evelyn se dio la vuelta y sonrió. «No te he oído entrar». Se acercó para besarlo, pero Rowan se apartó instintivamente. La sonrisa de Evelyn se desvaneció. ¿Ha pasado algo? No, solo cansado. Pasó junto a ella hasta la nevera y sacó una botella de cerveza. Rowan. Evelyn apagó el fuego de la olla. ¿Podemos hablar? No has sido tú mismo en las últimas semanas. Siento que te estás distanciando de mí. Se acabó. Es ahora o nunca. Rowan respiró hondo. Sí, tenemos que hablar. Se sentaron a la mesa de la cocina. Evelyn lo miró con preocupación e incomprensión. Creo que deberíamos separarnos durante un tiempo, dijo Rowan, mirando más allá de su mujer. Evelyn se quedó helada, como si no pudiera creer lo que oía. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué ocurre, Rowan? Necesito ordenarme. Giró la botella entre las manos, dudando en mirarla a los ojos. Últimamente me siento perdido, y creo que nuestra relación puede ser parte del problema. ¿Nuestra relación? Le tembló la voz. Rowan, si tienes un problema podemos resolverlo juntos. Soy tu mujer, te quiero. No se trata de amor, le interrumpió. Se trata de energía, de la forma en que nos afectamos mutuamente. Evelyn frunció el ceño. ¿Energía? ¿De qué estás hablando? Rowan levantó los ojos y miró a su esposa por primera vez durante la conversación. Había tal incomprensión y dolor genuinos en su mirada que por un momento dudó de su decisión. Pero entonces recordó todos sus fracasos, todas las advertencias de Mirabel y recobró la determinación. Acudí a una adivina, confesó. Me explicó que algunas personas pueden atraer inconscientemente la energía de otras, y he empezado a notar que a tu lado me siento agotada. Evelyn lo miró como si le hubiera anunciado que unos extraterrestres lo habían abducido y lo habían traído con el cerebro lavado. ¿Un adivino? ¿Lo dices en serio? Rowan, siempre has sido un hombre tan racional y práctico. ¿Desde cuándo crees en esas tonterías? No son tonterías, replicó, sintiendo cómo aumentaba su irritación. Mirabel ve cosas que los demás no ven, y desde que empecé a prestar atención, veo la conexión entre tus éxitos y mis fracasos. Evelyn negó con la cabeza. ¿Te oyes? ¿Me estás culpando de tus problemas en el trabajo porque una charlatana te ha dicho una tontería sobre la energía? No es una charlatana. Rowan golpeó la mesa con la palma de la mano. Y no te estoy acusando.
Solo constato un hecho. Me siento peor cuando estás cerca. Cuando no estás, me siento mejor. Y basándote en eso, ¿quieres romper un matrimonio de 10 años? Había lágrimas en la voz de Evelyn. Rowan, mira, si tienes problemas en el trabajo o has conocido a otra mujer, dilo. Pero no te inventes esa mierda del vampirismo energético. No he conocido a otra mujer, replicó Rowan con cansancio. Y no estaba hablando de divorcio, solo de una separación temporal, para ver si algo cambiaba en mi vida sin tu presencia. Evelyn lo miró fijamente durante un largo instante, como si tratara de encontrar en su rostro señales del hombre con el que se había casado 10 años atrás. ¿Te oyes?, preguntó en voz baja. ¿Estás sugiriendo que me vaya de mi propia casa porque una adivina te ha dicho que traigo mala suerte? No es solo un adivino. Rowan sacó su cuaderno del bolsillo. He estado anotando observaciones. Mira, el día 12 recibiste tu paga extra, y yo cometí un error de cálculo para el proyecto Henderson el mismo día. El día 15 salvaste al perro del tumor y yo casi tuve un accidente de camino a casa. Ayer volviste del trabajo de muy buen humor y a mí me dolió la cabeza todo el día. ¿Estás loco? Evelyn se levantó de la mesa, retrocediendo para alejarse de él. Esto es una locura, Rowan. Sabía que no lo entenderías, sacudió la cabeza. Mirabel me advirtió de que negarías tu influencia. Evelyn se echó a reír, una risa amarga e incrédula. Por supuesto que me lo advirtió. Es una clásica táctica manipuladora para devaluar de antemano cualquier objeción. Rowan, vamos. Esa mujer te está engañando. No sé por qué lo hace, pero... Ya basta. Rowan está de pie. Deja de intentar controlarme. Deja de chuparme la energía. Quiero que te vayas. Las últimas palabras flotaron en el aire como un trueno. Evelyn miró a su marido con los ojos muy abiertos que contenían lágrimas. «No lo dices en serio», susurró. «No puedes decirlo en serio». «Lo digo en serio». Rowan apretó los puños. «Quiero que recojas tus cosas y te marches. Esta noche». «Rowan, por favor, hablemos con calma. Este es nuestro hogar juntos. Podemos encontrar otra solución. Tal vez deberías hablar con un consejero». «No estoy loco», gritó. «Deja de volverme loco. Todos mis problemas empezaron por tu culpa. Estaba bien antes de conocerte. Y ahora mírame. Estoy a punto de dejarlo. Tengo dolores de cabeza constantes, no puedo concentrarme. Y todo empezó cuando tú llegaste a mi vida». Evelyn dio un paso atrás, sorprendida por aquel arrebato de ira. «Nunca quise hacerte daño», dijo en voz baja. «Siempre te he querido y te he apoyado. Pero si de verdad crees lo que dices... No tengo nada que hacer aquí». Se dio la vuelta y salió de la cocina. Rowan la oyó subir las escaleras, abriendo armarios y sacando cajones. Una parte de él quería seguirla, disculparse, decir que había exagerado. Pero la otra parte, la que creía en las palabras de Mirabel, lo retuvo en su sitio. Media hora más tarde, Evelyn bajó con 2 maletas. Tenía los ojos enrojecidos por las lágrimas, pero mantuvo la dignidad. «Me quedo con Linda», dijo, refiriéndose a su colega de la clínica veterinaria. «Espero que dentro de unos días vengas y podamos hablar como adultos». Rowan la observó en silencio mientras pedía un taxi a través de la aplicación. 10 años, Rowan. Evelyn negó con la cabeza. 10 años queriéndote, apoyándote, estando a tu lado, y lo estás tirando todo por la borda por las palabras de una adivina. Quiso decir que no eran solo las palabras de Mirabel, que él mismo veía la conexión, que su decisión se basaba en la observación, pero todos los argumentos le parecieron de repente patéticos y poco convincentes ante esta simple verdad. Realmente estaba echando a su mujer, con la que había vivido 10 años, por culpa de una adivina. Mientras esperaban el taxi, un pesado silencio se cernió sobre la casa. Evelyn ya no intentaba hacerle cambiar de opinión y Rowan no encontraba las palabras para explicar su decisión. Cuando el coche se detuvo, Evelyn miró a su marido por última vez. «¿Sabes qué es lo más triste?»,
Nunca pensé que fueras el tipo de hombre que busca a alguien a quien culpar de sus problemas. Siempre has sido un hombre fuerte y responsable. ¿Qué te ha pasado, Rowan? Él no contestó, y ella salió por la puerta con un suspiro. Rowan observó a través de la ventanilla cómo el conductor la ayudaba a cargar las maletas, cómo se subía al asiento trasero sin mirar siquiera hacia atrás, hacia la casa. Solo cuando el taxi dobló la esquina sintió que una lágrima solitaria resbalaba por su mejilla. Contrariamente a lo esperado, no sintió alivio. La casa le pareció vacía y extraña. En la cocina, la pasta que Evelyn nunca había tenido tiempo de servir se estaba enfriando. En el salón, el reloj que le habían regalado por su 5º aniversario hacía tic-tac. En la repisa del cuarto de baño estaban los champús y las cremas que no se había traído. Había rastros de Evelyn por todas partes, recuerdos de sus 10 años juntos. Rowan se sirvió un whisky y se recostó en la silla, intentando comprender lo que había ocurrido. ¿Había hecho lo correcto? ¿O había cometido el mayor error de su vida? Sonó el teléfono. Peyton. ¿Cómo te fue?, preguntó sin preámbulos. La eché, respondió Rowan en voz baja. Se había ido a casa de una amiga. Oh, Rowan, dijo, con una extraña satisfacción en la voz de su hermana. Sé que ahora es duro para ti, pero verás que es lo mejor. Tu vida cambiará, ya lo verás. Eso espero. Tomó un sorbo de whisky. Porque ahora mismo me siento como el último cabrón. No pasa nada, lo tranquilizó Peyton. Has pasado 10 años con ella. Claro, está el apego, los recuerdos, pero ya pasará. Lo importante es que has dado el primer paso hacia la libertad. Después de hablar con su hermana, Rowan permaneció largo rato sentado en silencio, con la mirada fija en un punto. Luego se levantó lentamente y se acercó a la ventana. Afuera empezaba a llover. Las gotas goteaban por el cristal desdibujando los contornos de las casas vecinas. Rowan no pudo dormir en toda la noche. La cama le parecía demasiado grande y fría sin Evelyn. Se movía de un lado a otro, escuchando los sonidos de la casa vacía. En algún lugar, el agua goteaba de un grifo suelto, el tic-tac de un reloj. De vez en cuando pasaba un coche por la calle. Al amanecer, su teléfono vibró con un mensaje de Evelyn. Espero que hayas dormido bien y te encuentres mejor. Sigo sin entender lo que pasa, pero estoy aquí si quieres hablar. Te quiero pase lo que pase. Rowan se quedó mirando esas palabras durante un buen rato, sin saber qué responder. Una parte de él quería llamarla inmediatamente, disculparse, pedirle que volviera. Pero la otra parte, la que creía a Mirabel, insistía en que tenía que llevar a cabo el experimento, para ver si su vida cambiaba sin la influencia de Evelyn. Al final, no contestó. En lugar de eso, bloqueó su número. Los primeros días tras la marcha de Evelyn transcurrieron en un extraño aturdimiento. Rowan iba a trabajar, volvía a casa, cocinaba mecánicamente comidas sencillas, veía la televisión sin prestar atención al contenido de los programas. A veces se sorprendía a sí mismo hablando con Evelyn como si aún estuviera allí. Empezaba a contarle los acontecimientos del día, a pedirle consejo, y solo al cabo de un momento se daba cuenta de que en la casa no había nadie más que él. Evelyn intentó ponerse en contacto con él varias veces. Envió mensajes desde distintos números, dejó cartas en su buzón, incluso pidió a amigos comunes que hablaran con él. Pero Rowan era inflexible. Debía llevar este experimento hasta el final. Tenía que averiguar si Mirabel tenía razón. En el trabajo, sus compañeros notaron un cambio en su comportamiento. Algunos le preguntaron si estaba bien. Algunos se preguntaban dónde se había metido Evelyn, que solía recogerle después del trabajo. Rowan se limitaba a decir que se estaban tomando un descanso en su relación para resolver sus sentimientos. El señor Crowley, su jefe, incluso le había llamado a su despacho para hablar seriamente. «Hicks, yo no me meto en la vida privada de mis empleados», dijo, golpeando el escritorio con el lápiz.
Pero si algo afecta al trabajo, se convierte en asunto mío. ¿Se encuentra bien? Sí, señor, respondió Rowan, tratando de parecer más seguro de lo que se sentía. Solo problemas familiares. Nada grave. Crowley lo miró largamente. Si necesitas unas vacaciones, dijo. No, respondió Rowan apresuradamente. El trabajo es exactamente lo que necesito ahora. Una distracción para concentrarme en algo concreto. El jefe asintió, pero estaba claro, por la expresión de sus ojos, que no se lo creía del todo. El viernes por la tarde, una semana después de que Evelyn se hubiera marchado, Rowan visitó de nuevo el salón de Mirabel Trent. La adivina lo recibió con la misma sonrisa tranquila, como si supiera que iba a venir. «Seguí tu consejo», dijo Rowan, sentándose a la mesa. Evelyn se marchó. Mirabel asintió. «Intuyo que algo te preocupa». «No estoy segura de haber hecho lo correcto», admitió. «Es que lo estoy pasando mal sin ella, y no veo mucha mejoría en mi vida». «El efecto no será inmediato», empezó a echar las cartas Mirabel. «Los lazos energéticos no se rompen inmediatamente, sobre todo después de tantos años juntos. Su influencia sigue siendo fuerte». Dio la vuelta a la primera carta. «Mira, ermitaño, estás pasando por un periodo de soledad e introspección. Es un paso necesario en el camino hacia el renacimiento. La segunda carta es justicia. Todo está en su sitio. Se restablece el equilibrio, pero se necesita tiempo y paciencia. La tercera carta es la torre, invertida. Has evitado el desastre, pero aún sientes el golpe. Es normal. Las viejas estructuras se desmoronan para dar paso a otras nuevas. Y finalmente, la cuarta es el sol. La luz al final del túnel, sonrió Mirabel. Pronto sentirás una oleada de energía y alegría. Tu verdadera vida acaba de empezar. Rowan se quedó mirando las cartas, intentando sentir al menos un eco de la confianza con la que hablaba la adivina. Pero en su interior solo había vacío y duda. ¿Y si me equivoco?, se preguntó en voz baja. ¿Y si Evelyn no era la causa de mis problemas? Entonces siempre puedes volver a tu antigua vida. Mirabel se encogió de hombros. Pero date tiempo, al menos un mes. Observa los cambios. Estoy segura de que así será. Después de salir del despacho de la adivina, Rowan vagó durante largo rato por la ciudad nocturna. Sus pies le llevaron hasta la clínica veterinaria donde trabajaba Evelyn. Las luces de las ventanas seguían encendidas, lo que significaba que ella podía estar allí, quedándose hasta tarde, como hacía a menudo. Se paró al otro lado de la calle, mirando el edificio familiar, y luchó contra el impulso de entrar, de encontrarla, de disculparse, decirle que se había equivocado, que había sucumbido a la compulsión, que lo quería todo de vuelta. Pero se dio la vuelta y se marchó. Mirabel dijo que llevaría tiempo, un mes. Se daría un mes para probar su teoría. Luego decidiría qué hacer. De camino a casa, Rowan paró en una licorería y compró una botella de whisky. Iba a ser una noche larga. En casa, se sirvió un vaso lleno y se sentó en su silla, mirando la foto de él y Evelyn en la pared. Estaban sonrientes, cogidos de la mano con el lago Michigan como telón de fondo. Fue hace 3 años, durante un fin de semana en un parque nacional. Aún seguían hablando de tener un hijo. Rowan apartó la mirada de la fotografía y bebió un gran sorbo de whisky. Hay que dejar atrás el pasado, hay que seguir adelante, hay que creer que las cosas mejorarán. Su teléfono vibró. Un nuevo mensaje. Evelyn, desde otro número desconocido. «Rowan, por favor, hablemos. No entiendo lo que está pasando, pero estoy segura de que podemos resolverlo juntos. Te quiero. Siempre te he querido». Leyó el mensaje varias veces, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. Luego bloqueó también ese número. Un mes. Solo un mes. Y luego, que pase lo que tenga que pasar. Tienes razón. No estoy respetando los límites de tamaño de los capítulos.
Déjame recalcular el número de caracteres sin espacios y revisar el capítulo para cumplirlo. De 10000 a 12000, caracteres sin espacios. Habían pasado 15 días desde que Evelyn había abandonado el hogar que compartían. Rowan esperaba que su vida empezara a mejorar. Al fin y al cabo, eso era exactamente lo que Mirabel le había prometido. Liberado de la influencia energética negativa de su mujer, debería haber sentido una oleada de energía, claridad de pensamiento, una vuelta a la perspicacia profesional. Pero en lugar de eso, todo iba mal. El lunes empezó quedándose dormido. El despertador no sonó, se había quedado sin batería, y Rowan se olvidó de cargar el teléfono. Como consecuencia, llegó tarde a una reunión importante sobre el proyecto de viviendas de Pine Hills, el mayor proyecto que se le había encomendado en años. Cuando por fin irrumpió en la sala de conferencias, la presentación ya estaba en pleno apogeo. El señor Crowley lo miró con dureza, pero no dijo nada. Se limitó a señalar con la cabeza un asiento vacío. Como ya he dicho, continuó Simon Drake, arquitecto jefe del proyecto, nuestro principal problema es que la inspección descubrió que las obras de cimentación no se ajustaban a los documentos de diseño. El señor Hicks debería haber comprobado estos cálculos en la fase de aprobación, pero todos los ojos se volvieron hacia Rowan. Intentaba frenéticamente recordar de qué estaba hablando. ¿Los cimientos? Había comprobado esos documentos 2 veces, ¿o no? Tengo que volver a mirar los papeles, murmuró, con un sudor frío recorriéndole la espalda. Ahora no hay tiempo para eso, le cortó Crowley. Se ha suspendido la construcción hasta que se aclaren las discrepancias. Los inversores exigen una explicación. Millones de dólares en pérdidas cada día de inactividad. Tras la reunión, el jefe llamó a Rowan a su despacho. Hicks, Crowley entrelazó los dedos. ¿Qué te pasa? Eras uno de mis mejores inspectores. ¿Y ahora? Retrasos, errores, discrepancias no detectadas. Tengo problemas personales, empezó Rowan. No me interesan tus problemas personales, le interrumpió Crowley. Me interesa saber si puedo confiarte proyectos serios, no por lo que he visto últimamente. Rowan se puso tenso. ¿Me vas a suspender? Todavía no. Pero le cedo el proyecto de Pine Hills a Jameson, y te sugiero que te tomes un tiempo libre y resuelvas tus problemas. No puedo tomarme vacaciones ahora, objetó Rowan. Necesito un trabajo para... Eso no es una petición, Hicks. Crowley le deslizó un papel. 2 semanas. La solicitud está en el escritorio. Cuando vuelvas, hablaremos de tu futuro en la empresa. Cuando salió del despacho de su jefe, Rowan permaneció largo rato en el pasillo, intentando comprender lo que había ocurrido. Le habían suspendido de su puesto, le habían quitado un proyecto importante, se había cuestionado su competencia. Evelyn solo llevaba 15 días fuera. ¿No se suponía que iba a mejorar? Hubo una nueva sorpresa en el aparcamiento. El viejo Ford se negaba a arrancar. El motor de arranque emitía un chasquido lastimero, pero el motor no respondía. Rowan lo intentó unas cuantas veces más, pisando a fondo el pedal del acelerador, pero fue en vano. Tuvo que llamar a una grúa y a un taxi. Cuando llegó al servicio de asistencia en carretera, su estado de ánimo había bajado de 0. La batería está agotada, le dijo el mecánico tras echar un rápido vistazo al coche. Pero no es el único problema. Algo va mal en el sistema de combustible y hay que cambiar las pastillas de freno. ¿Cuánto va a costar?, preguntó Rowan con tristeza. El coste le hizo silbar, casi la mitad de su sueldo mensual, y ahora estaba de baja forzosa y bajo amenaza de despido. Hazlo, suspiró. No hay otra salida. Rowan llegó a casa casi a las 8 de la tarde, agotado y hambriento. Cuando abrió la puerta, sintió un olor extraño. Algo quemado, metálico. Luego oyó el sonido de agua que goteaba. Al pulsar el interruptor de la luz, vio goterones de agua que caían del techo del salón.
La lámpara parpadeaba, el parqué estaba lleno de charcos y el sofá y la mesa de centro estaban sumergidos en el agua. ¡Mierda! Rowan corrió hacia los vecinos de arriba. Abrió una mujer somnolienta en bata. ¿Qué te pasa? «Me has inundado», exclamó Rowan. «Hay una inundación en mi piso». La mujer parpadeó confusa. «Eso es imposible. Nosotros». En ese momento, desde detrás de ella, se oyó el ruido del agua al chocar y se puso pálida. «Dios mío, la tubería». Las 2 horas siguientes las pasó frenéticamente intentando minimizar los daños. Llamaron a los servicios de emergencia, cortaron el agua en toda la casa y empezaron a recogerla con palanganas y cubos. El vecino se disculpó, diciendo algo sobre tuberías viejas y fontaneros irresponsables, pero Rowan apenas escuchó. Cuando por fin se calmaron las cosas, se quedó de pie en medio del salón destrozado, rodeado de muebles mojados y papel pintado desconchado, y sintió que en su interior se acumulaba una rabia ensordecedora. Esto no podía ser una mera coincidencia. Todos estos fracasos, uno tras otro, parecían conspirar para arruinarle la vida, y habían empezado tras la marcha de Evelyn, contra todas las predicciones de Mirabel. Rowan sacó su teléfono y marcó el número de la adivina, ignorando lo tarde que era. «Necesito verte», dijo cuando ella contestó. «Mañana, es urgente». Mirabel no pareció sorprenderse lo más mínimo. «Ven a las 10 de la mañana. Tendré tiempo para ti». Ese mismo día, mientras Rowan esperaba en un taller a que le arreglaran el coche, al otro lado de la ciudad, Evelyn hacía las maletas. Llevaba 15 días en casa de su colega Linda, esperando que Rowan entrara en razón y la llamara, pero él bloqueaba todos sus intentos de ponerse en contacto con ella, no contestaba a sus correos electrónicos, no respondía a los mensajes enviados a través de conocidos comunes. «¿Estás segura de que quieres hacerlo?», preguntó Linda, viendo cómo Evelyn metía la ropa en la maleta. «Quizá deberíamos darle un poco más de tiempo». «¿Cuánto tiempo?». Evelyn sonrió con amargura. «Ha dejado claro que no quiere verme. No puedo vivir siempre en su sofá». «Puedes quedarte todo el tiempo que necesites», dijo Linda con sinceridad. «Pero lo comprendo. Tienes que seguir adelante». Evelyn asintió, conteniendo las lágrimas. «Sigo sin entender lo que pasó. 10 años de matrimonio y de repente me echa por una tontería de vampiros energéticos. Rowan no es así. Siempre ha sido tan racional, tan práctico». «La gente cambia», suspiró Linda, «o muestran su verdadera cara cuando se enfrentan a dificultades». «No creo que esta sea su verdadera cara». Evelyn sacudió la cabeza. «Algo ocurrió, algo lo cambió. Esa adivina». Linda frunció el ceño. «Quizá deberíamos encontrarla y hablar con ella». «Lo intenté». Evelyn cerró la cremallera de la maleta. «Pero se negó a verme. Dijo que alteraría el equilibrio energético o algo así». Se enderezó y trató de sonreír. «De todos modos, es hora de seguir adelante. El doctor Richardson me ha ofrecido un puesto en su clínica. Es una buena oportunidad». «Al otro lado de la ciudad», comentó Linda. «Seguro que estás preparada para este cambio». «No», respondió Evelyn con sinceridad. «Pero tengo que intentarlo. No puedo esperar eternamente a que Rowan vuelva en sí». En ese momento sonó el timbre de la puerta. Linda fue a abrir y regresó con un hombre alto, de unos 40 años, que llevaba un uniforme del servicio postal. «Evelyn, este es Joshua Eddington», le presentó. «Trabaja en nuestra oficina de correos. Joshua, este es el amigo del que te hablé». «Encantado», le tendió la mano, aunque las circunstancias no eran las más felices por lo que parecía. Tenía un rostro abierto con ojos amables y una sonrisa fácil y amistosa. Evelyn le devolvió la sonrisa involuntariamente, estrechándole la mano. «Sí, no fue la mejor época de mi vida. Linda me ha dicho que buscas piso». Joshua sacó un periódico doblado del bolsillo.
He visto un anuncio de un piso cerca de la clínica veterinaria del Dr. Richardson. Pensé que te interesaría. Evelyn cogió el periódico sorprendida. Es muy considerado por tu parte. Muchas gracias. De nada. Joshua se sonrojó ligeramente. Pensé que podría ayudar. Conozco a la dueña de esa casa, la señora Parker. Es una mujer agradable, mantiene los precios bajos y la casa en buen estado. Al día siguiente, Evelyn se reunió con la señora Parker y vio el piso. Era pequeño pero acogedor, con un dormitorio, un salón y una cocina independientes, en la primera planta de una casa antigua pero bien mantenida. Tenía vistas al parque y la clínica del Dr. Richardson estaba a solo 10 minutos a pie. Me lo quedo, decidió Evelyn, sin siquiera regatear. La mudanza tuvo lugar un día después. Evelyn tenía pocas pertenencias, sobre todo ropa y libros que se había llevado de casa cuando Rowan la había echado. Todo lo demás seguía allí. Muebles, vajilla, electrodomésticos, las pequeñas cosas acumuladas a lo largo de 10 años de vida matrimonial. Joshua se ofreció a ayudar con la mudanza y Evelyn no se negó. Los dos y Linda movieron rápidamente cajas y maletas. Incluso insistió en ayudar a montar los muebles nuevos que Evelyn había encargado en una tienda cercana. Evelyn se sintió un poco mejor en su nueva casa. El Dr. Richardson resultó ser un hombre agradable y un veterinario experimentado. La clínica estaba bien equipada y el personal la acogió calurosamente. Trabajar con animales siempre había sido una vocación, no solo una profesión, y ahora, inmersa en sus nuevas responsabilidades, estaba olvidando, al menos temporalmente, su dolorosa separación de Rowan. Por la mañana, Rowan descubrió que los daños de la inundación eran aún peores de lo que habían parecido el día anterior. El cableado eléctrico del salón no funcionaba. Las paredes estaban cubiertas de manchas y probablemente habría que cambiar el parqué por completo. Otro gasto imprevisto. Llegó al salón de Mirabel antes de la hora acordada, pero la adivina ya le estaba esperando. Esta vez llevaba un vestido verde oscuro y el pelo gris recogido en un elegante moño. «Pareces cansado», comentó, haciéndole pasar a la sala de adivinación. «Mi vida se está convirtiendo en una pesadilla». Rowan no lo ocultó. «He perdido un proyecto importante en el trabajo. Me han mandado de vacaciones contra mi voluntad. Se me ha estropeado el coche y se me ha inundado el piso. Todo en 2 días. Y han pasado 15 días desde que Evelyn se fue. Dijiste que mi negocio mejoraría, pero está ocurriendo todo lo contrario». Mirabel miró las cartas pensativa. «Percibo mucha ansiedad en tu aura. Siéntate, tenemos que volver a echar las cartas». Rowan se hundió impaciente en la silla. «No entiendo qué está pasando. Si Evelyn era la fuente de mis problemas, ¿por qué solo empeoro sin ella?» «Paciencia». Mirabel empezó a poner las cartas sobre la mesa. «Los lazos energéticos no se rompen de la noche a la mañana, sobre todo después de tantos años juntos. A veces tiene que haber una limpieza a través de una crisis antes de que pueda haber una mejora». Dio la vuelta a la primera carta. «Mira, una torre, un símbolo de la destrucción de viejas estructuras. Es un paso necesario en el camino hacia el renacimiento. Ya lo dijiste la última vez». Rowan frunció el ceño. «Porque el proceso aún no ha concluido», explicó pacientemente la pitonisa. «Solo estás al principio del viaje. La segunda carta es el diablo. Veo una fuerte influencia negativa. Alguien o algo no quiere dejarte marchar». Mirabel frunció el ceño. «¿Tu mujer ha intentado ponerse en contacto contigo desde la ruptura?» «Sí, varias veces», admitió Rowan. «Pero no le he contestado». «Así es», asintió la pitonisa. «Pero eso no basta. Sigue pensando en ti, canalizando su energía en tu dirección. Quizás sin darse cuenta. La tercera carta es el 5 de espadas. Pérdida, derrota, sensación de devastación». Mirabel sacudió la cabeza. «El ataque energético es muy fuerte». «¿Estás diciendo que Evelyn me está haciendo daño deliberadamente?»,
preguntó Rowan con incredulidad. No necesariamente a propósito. La energía actúa a nivel subconsciente, pero el resultado es el mismo. La adivina dio la vuelta a la última carta. As de copas. Es una buena señal. Veo un rayo de esperanza a través de todas las pruebas. Necesita protección, señor Higgs. Protección contra las influencias negativas. Mirabel se levantó y se dirigió al armario de la esquina de la habitación. Sacó una bolsita de tela azul oscuro. Esto es un amuleto cargado de protección y buena fortuna, dijo, entregándoselo a Rowan. Llévalo siempre contigo. Te ayudará a bloquear la energía negativa de tu esposa y acelerará tu proceso de limpieza energética. ¿Cuánto cuesta?, preguntó Rowan sin rodeos. $300, respondió Mirabel sin vacilar. Más 150 por la sesión de hoy. Rowan arrugó la nariz. Otro gasto inesperado, pero si sirve de algo... De acuerdo, sacó una tarjeta de crédito. ¿Y cuándo me sentiré mejor? Pronto, respondió evasiva la pitonisa. Pero también deberías venir a sesiones regulares. Tu situación es más complicada de lo que parece. Te recomiendo que os veáis al menos 2 veces por semana, y puede que necesites rituales de protección adicionales. Al alejarse de la adivina, Rowan se sintió aún más desolado que antes. Todos sus ahorros se esfumaban y la situación no hacía más que empeorar. Quizá se había equivocado al echar a Evelyn. Quizá Mirabel estaba equivocada y su mujer no tenía nada que ver con sus problemas. Pero entonces, ¿de dónde venía aquella serie de fracasos que habían comenzado justo después de su separación? No podía ser una mera coincidencia. ¿O sí? El teléfono sonó, interrumpiendo sus cavilaciones. Peyton. ¿Qué tal estás?, preguntó la hermana sin preámbulos. Pésimo, respondió Rowan con sinceridad. Me han suspendido en el trabajo, se me ha estropeado el coche y se me ha inundado el piso. Dios mío, exclamó Peyton. ¿Tan malo es? Es peor, sonrió amargamente. Mirabel dice que es Evelyn quien sigue afectándome con su energía negativa, incluso después de la ruptura. Hubo una pausa. Peyton. Estoy aquí. La voz de su hermana sonó extrañamente tensa. Solo estoy pensando, quizá ese Mirabel no tenga tanta razón, se preguntó Rowan. Pero fuiste tú quien me llevó hasta ella. Dijiste que ella ve cosas que los demás no ven. Lo sé, pero... Peyton vaciló. Creo que esta situación ha ido demasiado lejos. Quizá deberías, no sé, tomarte un descanso, pensar en todo, hablar con Evelyn. Tú fuiste quien me convenció de que ella era el origen de mis problemas. Rowan se indignó. ¿Y ahora sugieres que vuelva con ella? No me refería a eso, dijo Peyton rápidamente. Solo, ten cuidado, ¿vale? No tomes ninguna decisión precipitada. Rowan se sintió aún más confuso después de la conversación con su hermana. ¿Por qué Peyton había cambiado de opinión de repente? ¿Qué sabía ella que él no supiera? Las 2 semanas de vacaciones forzadas habían resultado un verdadero reto para Rowan. El piso inundado necesitaba reparaciones para las que no tenía suficiente dinero. El coche no funcionaba bien después de las reparaciones, y cada viaje era una lotería, si llegaría o no. Pero lo principal, una inactividad insoportable, cuando la cabeza está llena de pensamientos ansiosos. Las sesiones de Mirabel eran lo único que estructuraba sus días. Acudía fielmente 2 veces por semana, pagaba las sesiones de asesoramiento y las VI adicionales que ella le ofrecía, pero la situación no mejoraba. Al contrario, cada día se sentía más devastado y roto. El jueves por la mañana, mientras se preparaba para otra sesión, Rowan abrió la cartera y descubrió que casi no le quedaba dinero en efectivo. Automáticamente echó mano a su tarjeta de crédito, pero detuvo la mano a medio camino. ¿Qué estaba haciendo? En el último mes se había gastado más de $2,000 en Mirabel, sesiones de espiritismo, amuletos, cristales, vicio, aceites especiales y velas. Dinero que podría haber destinado a arreglar el piso, a pagar las facturas,
a una comida normal al final del día. ¿Y qué obtuvo a cambio? Solo nuevas explicaciones de por qué su protección no funcionaba y recomendaciones de rituales más caros. Por primera vez desde que todo esto había empezado, Rowan sintió que un pensamiento claro y frío se abría paso a través del entumecimiento de las últimas semanas. ¿Y si Mirabel solo le estaba engañando? ¿Y si todas esas cartas, amuletos y palabras energéticas no eran más que un fraude? Dejó a un lado la tarjeta de crédito y decidió saltarse la sesión de hoy. En su lugar, Rowan se dirigió a la cafetería Morning Star, al otro lado de la calle del salón de Mirabel. Tomaría una mesa junto a la ventana y vigilaría la entrada del salón, solo para asegurarse de que los otros clientes realmente existían, de que él no era el único que pagaba por su babio. La cafetería estaba poco concurrida, con solo unos pocos clientes repartidos por el local. Rowan tomó un café y se sentó en una mesa con buenas vistas a la calle. El salón de Mirabel estaba justo enfrente, y él tenía una buena vista de la entrada con un cartel que decía «Adivino, tarot, runas». En una hora había pasado mucha gente por delante del salón, pero nadie había entrado. Extraño, teniendo en cuenta que Mirabel había mencionado una vez que tenía una cita muy apretada. Rowan estaba a punto de marcharse cuando vio una figura familiar que se dirigía hacia el salón. Peyton, su hermana, vestida con un estricto traje de bibliotecaria, caminó enérgicamente hacia las puertas del salón y, tras mirar a su alrededor, entró. Rowan se quedó helado, incapaz de creer lo que veía. ¿Qué hacía Peyton en casa de Mirabel? Nunca había mencionado que siguiera visitando a la adivina. Al contrario, la última vez que la había visitado, había expresado dudas sobre la veracidad de sus predicciones. La curiosidad pudo más que la cautela. Rowan pagó y cruzó rápidamente la calle. Cuando llegó a la taberna, no entró, sino que se asomó por la estrecha ventana que había junto a la puerta. Lo que vio le hizo dar un vuelco al corazón. Peyton y Mirabel no estaban sentados a la mesa de adivinación. Estaban de pie en medio de la habitación y abrazándose como viejas amigas. Entonces Peyton sacó un sobre de su bolso y se lo entregó a la adivina. La adivina miró rápidamente el contenido, unos papeles, y asintió satisfecha. Rowan se apartó de la ventana, sintiendo que la sangre le subía a la cara. Se conocían bien, tanto que se abrazaban cuando se encontraban. Pero Peyton le había presentado a Mirabel como la nueva adivina de la ciudad, a la que ella misma había visitado justo la semana pasada. Mentira. Todo era mentira. Se alejó rápidamente del salón sin querer ser visto y se dirigió al coche. Los pensamientos le rondaban febrilmente por la cabeza. Peyton y Mirabel se conocían. Probablemente se conocían desde hacía mucho tiempo. Su hermana le había mentido. Pero, ¿por qué? ¿Qué sentido tenía? Sentado en el coche, Rowan trató de unir los fragmentos de realidad en una imagen coherente. Peyton había insistido en que visitara a Mirabel. Mirabel le había convencido de que Evelyn era el origen de sus problemas. Echó a su mujer y, después de eso, su vida se convirtió en una pesadilla. Mirabel lo atribuyó a la influencia residual de Evelyn y empezó a sacarle dinero para interminables rituales de protección. Y ahora resulta que Peyton y Mirabel están conectados. Está claro que no son conocidos casuales. ¿Y si todo esto estaba planeado desde el principio? ¿Pero por qué? ¿Por qué Peyton participaría en un engaño tan cruel? Siempre fue la hermana mayor cariñosa, a veces incluso sobreprotectora. Ella lo amaba. ¿No es así? Nunca quiso mucho a Evelyn, dijo una voz en su cabeza. En efecto, Peyton siempre se había mantenido distante con su esposa, aunque nunca le había expresado abiertamente desagrado. Pero de eso a orquestar un plan fraudulento para destruir su matrimonio, había una gran distancia.
Rowan arrancó el coche y condujo hasta su casa, decidido a llegar al fondo del asunto. Si le habían engañado, tenía que encontrar pruebas. En casa, encendió el ordenador y empezó a buscar información sobre Mirabel Trent. La búsqueda habitual no arrojó ningún resultado, ni páginas en redes sociales, ni menciones en las noticias locales. Era como si la mujer hubiera surgido de la nada hace 6 meses, cuando abrió su salón en Michigan City. Rowan pensó entonces en su colega Mark, que había sido policía antes de incorporarse al Departamento de Inspección de Edificios. No eran amigos íntimos, pero de vez en cuando tomaban algo después del trabajo. Mark, soy Rowan Hicks. Perdona que te moleste. Necesito un poco de ayuda. Rowan, oí que estabas de vacaciones. ¿Qué es lo que pasa? Necesito comprobar los antecedentes de alguien. Nada criminal. Solo quiero asegurarme de que estoy tratando con gente decente. La voz de Mark sonaba un poco sospechosa. Te das cuenta de que no tengo acceso a las bases de datos. Ya no estoy en el cuerpo. Lo sé. ¿Pero tienes algún contacto? ¿Alguien que pueda ayudar? Es muy importante. Mark ha estado callado. Mark ha estado callado. Hay un tipo en la estación que me debe un favor. Dame un nombre y fecha de nacimiento si lo sabes. Mirabel Trent. No sé su fecha de nacimiento, pero tiene unos 58 años. Trabaja como adivina en el centro. ¿Una adivina? Mark se rió entre dientes. ¿Te ha engañado o algo así? Puede, respondió Rowan con evasivas. Solo quiero asegurarme de que todo va bien. Bien, te llamaré cuando sepa algo. La espera se prolongó durante 3 horas. Rowan tuvo tiempo de repasar todo el papeleo relacionado con su trabajo en la inspección, intentando averiguar de dónde habían salido los errores del proyecto de Pine Hills. Recordaba exactamente haber comprobado 2 veces los cálculos de los cimientos. ¿Cómo había podido pasar por alto una discrepancia tan importante? La respuesta llegó inesperadamente. En el fondo de la carpeta encontró una copia de su firma en el informe de inspección, obviamente cortada de otro documento y pegada en este. Una falsificación. Alguien había falsificado su firma. Pero, ¿cómo llegó este documento a la empresa constructora? ¿Y quién tendría acceso a su firma? Rowan estaba tan absorto en este descubrimiento que se sobresaltó cuando sonó el teléfono. «Escucha, Rowan». La voz de Mark sonaba tensa. «He encontrado algo, pero no te va a gustar». «Dímelo». Mirabel Trent no es su verdadero nombre, es Martha Travers. Fue condenada en Ohio hace 4 años por fraude, un esquema clásico. Hacerse pasar por vidente, ganarse la confianza de clientes ricos y luego estafarlos. Cumplió 2 años, salió en libertad condicional y, al parecer, volvió a las andadas, solo que en otro estado y con un nuevo nombre. Rowan sintió un escalofrío. ¿Seguro que es ella? Un amigo me envió una foto. Te la envié por correo electrónico. Mírala. Rowan abrió su correo electrónico. La foto del expediente policial era ella. Mirabel Trent, o más bien Martha Travers. Los mismos ojos penetrantes, la misma nariz fina, el mismo pelo gris. Solo la expresión de su rostro era diferente, dura, cínica, sin el aspecto vicio que cultivaba en su salón. Gracias, Mark. Te debo una. No hay de qué, pero ten cuidado. Si te ha engañado, será mejor que vayas a la policía. No intentes resolverlo tú solo. Rowan colgó el teléfono y se recostó en la silla. Así que Mirabel es una estafadora con antecedentes penales. Eso explica sus métodos, pero no la conexión con Peyton. Su hermana le tendió deliberadamente una trampa con una conocida estafadora, o Peyton fue víctima ella misma de la estafa. Para averiguarlo, tendría que hablar con su hermana en persona. Pero antes de hacerlo, quería reunir más pruebas. Rowan pensó en su coche. El mecánico había dicho que los daños en el sistema de combustible parecían un sabotaje deliberado. ¿Y si no era solo una suposición? ¿Y si alguien había dañado su coche a propósito? Marcó el número del taller. «James, soy Rowan Hicks».
¿Recuerdas mi Ford con problemas en el sistema de combustible? Dijiste que el daño parecía deliberado. Sí, lo recuerdo. Fue una avería extraña. Todavía tienes el coche en el aparcamiento. Puedo echar otro vistazo a los daños. Claro, baja. Solo estoy hasta las 20 o'clock de esta noche. En el taller, James le enseñó las fotos que había hecho antes de la reparación. Ahí las tienes. Estos cortes en las mangueras de combustible son demasiado suaves para hacer daños accidentales y están colocados de forma que el problema no aparece inmediatamente, sino después de unos cuantos viajes, cuando las conexiones están finalmente sueltas. ¿Quién ha podido hacer esto?, preguntó Rowan, mirando las fotos. Cualquiera con acceso a tu coche y unos conocimientos mínimos de automóviles. Se encogió de hombros el mecánico. No es difícil. Todo es cuestión de saber dónde ir. ¿Podrían haber sido intencionados los daños en el sistema eléctrico? ¿De los que hacen que se agote la batería?, se preguntó James. Bastante. Bastaba con dejar encendido algún sistema de consumo potente, o simplemente aflojar un poco los bornes de la batería. Entonces se descargaría incluso con el motor apagado. Rowan dio las gracias al mecánico y salió, sintiendo la rabia hervir en su interior. Si el coche había sido dañado deliberadamente, solo alguien con acceso a él podía haberlo hecho. El piso estaba en la planta baja y el coche aparcado justo debajo de las ventanas. Cualquiera podría haberse acercado, pero tuvo que ser alguien que conociera su rutina, que supiera cuándo estaba en casa y cuándo no. Peyton lo sabía. Ella pasaba a menudo, a veces incluso se quedaba con sus llaves cuando él necesitaba salir. La imagen se aclaraba poco a poco, uniendo las piezas dispares en un todo coherente. Firma falsificada en el papeleo de inspección. Daños deliberados en el coche. La inundación del piso fue un accidente o también la intervención de otra persona. Y detrás de todo, su hermana y una adivina fraudulenta. ¿Pero por qué? ¿Qué ganaban arruinándole la vida? De repente se dio cuenta. Recordó la última conversación que había tenido con Peyton antes de conocer a Mirabel. Ella le había hablado de su ansiedad, de que Evelyn no era la indicada para ti. Y después, cuando él habló de la predicción de Mirabel, ella dijo: «Siempre he sentido eso. Envidia». Su hermana envidiaba su feliz matrimonio, su relación con Evelyn. Peyton, que siempre había sido soltera, que se había dedicado a cuidar de su hermano pequeño, no soportaba verlo feliz con otra mujer. La idea era tan horrible que Rowan trató de alejarla. No, Peyton no podía ser tan cruel y manipuladora. Tenía que haber otra explicación. Decidió comprobar el último detalle, la inundación del piso. Tenemos que hablar con la vecina de arriba, averiguar qué pasó exactamente con la tubería. La señora Collins no abrió la puerta enseguida. Parecía confusa cuando vio a Rowan. «Señor Higgs, ¿cómo está su piso? ¿Cuántos daños?» «Bastantes», asintió Rowan. Quería preguntarle qué había pasado con la tubería. ¿Hablaba de fontaneros irresponsables? «Sí, horrible», la mujer negó con la cabeza. «Verá, llamé a un fontanero para una revisión de mantenimiento. La empresa envió a una chica, lo cual ya es extraño. No hay muchas mujeres en esta profesión. Miró todas las tuberías, dijo que todo estaba bien, pero que necesitaban un lavado preventivo del sistema. Y 1 hora después de irse, la tubería reventó. La chica, Rowan estaba alerta. ¿Qué aspecto tenía? Alta, delgada, pelo oscuro en un moño, muy seria, de negocios. No era la típica fontanera. Alta, delgada, pelo oscuro en un moño, de negocios. Como Peyton. ¿Recuerdas el nombre de la compañía? Clean Flow, creo. Debería tener su tarjeta. La SRA. Collins fue a la parte de atrás del piso y volvió con una pequeña tarjeta. Aquí tiene. Rowan cogió la tarjeta. Clean Flow. Trabajos de fontanería de cualquier complejidad. Y un número de teléfono que le resultaba vagamente familiar. Dio las gracias a su vecino y volvió a su habitación.
Al marcar el número de la tarjeta de visita, escuchó un mensaje automático. El número que ha marcado no está en servicio. Una empresa fantasma. Otra pieza en el mosaico del engaño. Peyton, su propia hermana. Ella destruyó su matrimonio, su carrera, su vida a sangre fría. Por celos, por el deseo de volver a tener a su hermano bajo su control. Fue entonces cuando sonó el teléfono. Un número desconocido. ¿Hola? ¿Rowan? Es Evelyn. El corazón le dio un vuelco. La voz de su mujer, su ex mujer, sonaba agitada. ¿Evelyn? ¿Qué te pasa? Tenemos que vernos. He averiguado algo sobre Mirabel Trent, Martha Travers, para ser exactos. Rowan se congeló en el umbral. ¿Sabes quién es? Sí. Joshua trabaja en la oficina de correos y se dio cuenta de que ella estaba recibiendo cartas bajo 2 nombres diferentes. Le pareció sospechoso, así que decidió comprobarlo. Resulta que Martha Travers es una estafadora que fue condenada por... Lo sé, interrumpió Rowan. Yo también lo he averiguado, pero hay algo más. Peyton está relacionada con ella. ¿Qué? ¿Su hermana? Sí, se conocen. Las vi juntas hoy. Y, Evelyn, creo que Peyton está detrás de todo lo que me ha pasado desde que te fuiste. Averías de coche, problemas de trabajo, inundaciones. Nada de eso fue un accidente. Se hizo el silencio en el teléfono. ¿Evelyn? Estoy aquí. Su voz sonaba sorprendida. Rowan, esto es una locura. ¿Por qué haría todo esto tu hermana? No lo sé, respondió con sinceridad. Pero tengo pruebas. Tenemos que reunirnos y hablar de esto. No. El tono de Evelyn se volvió frío. No quiero reunirme contigo, Rowan. Pasaré toda la información sobre Mirabel a la policía. Ellos lo investigarán, y a ti también. Te sugiero que hagas lo mismo, y que busques asesoramiento. Tu vida está arruinada no por tu hermana, sino por tu elección de confiar en una extraña adivina antes que en tu propia esposa. Evelyn, por favor, escúchame. Adiós, Rowan. Ella colgó, y él se quedó con el teléfono en la mano, sintiendo cómo se desvanecía su última esperanza. Evelyn tiene razón. Fue él quien tomó la decisión. Confió en Mirabel y Peyton antes que en la mujer con la que había vivido 10 años, y ahora debe afrontar las consecuencias de esa elección él solo. Rowan se guardó el teléfono en el bolsillo y se dirigió con decisión hacia la puerta. Encontraría a Peyton y le haría confesarlo todo, y luego iría a la policía. Y aunque eso no le devolviera a Evelyn ni restaurara su carrera, al menos se haría justicia. La mañana estaba nublada. Pesadas nubes grises se cernían sobre Michigan City, prometiendo lluvia. Rowan estaba sentado a la mesa de la cocina con todas las pruebas que había reunido dispuestas ante él. Fotografías del sistema de combustible dañado del coche, un informe de inspección falsificado firmado por él, una impresión del expediente policial de Martha Travers, ahora conocida como Mirabel Trent, una tarjeta de visita de la desaparecida empresa de fontanería Clean Stream. Cada prueba, cada pieza de este rompecabezas apuntaba a una traición insondable. Su propia hermana y una adivina fraudulenta conspiraban para destruir su matrimonio y su vida. Había pasado una semana desde su conversación con Evelyn. Rowan intentó llamarla varias veces más, pero ella no contestaba. Dejó varios mensajes en su contestador pidiendo una reunión, diciendo que tenía pruebas irrefutables de la conspiración. Silencio. Evelyn lo apartó de su vida como él la había apartado de la suya. Peyton también se había ido. Su teléfono estaba apagado. En la biblioteca ponía que se había tomado 15 días de vacaciones y nadie abría la puerta de casa. Incluso el salón de Mirabel había cerrado. Había un cartel en la puerta que decía, por razones técnicas, sin fecha de reapertura. Pero hoy todo cambió. A primera hora de la mañana había recibido una llamada de Mark, un antiguo agente de policía que le había ayudado con información sobre Mirabel. Rowan, la han encontrado. ¿A quién?
¿A Mirabel? Sí. La policía la recogió anoche en la estación de autobuses. Intentaba salir de la ciudad. Su identificación estaba a nombre de Martha Travers. El corazón de Rowan latió más rápido. ¿Confesó? No todo, pero admitió que su verdadero nombre era Martha Travers y que estaba cumpliendo condena por fraude. Actualmente está detenida. La policía está buscando víctimas de sus acciones en Michigan City. Deberías presentar una denuncia. Lo haré. Gracias, Mark. Además, Mark dudó. Tu hermana estaba con ella. Rowan se quedó helado. ¿Qué? Peyton Higgs. Estaba con Mirabel en la comisaría. La policía las tenía a ambas bajo custodia. Es como si el mundo se hubiera detenido. Peyton, su hermana, intentó huir con el estafador. Todas sus sospechas se confirmaron de la peor manera posible. Rowan reunió sus papeles en una carpeta y salió de la casa. Irá a la policía, presentará una denuncia, les contará todo lo que sabe. Y luego intentaría hablar de nuevo con Evelyn. Ahora que la policía tiene a Mirabel y Peyton bajo custodia, tiene pruebas reales y oficiales. Tal vez Evelyn acepte escucharlo. En la comisaría, Rowan fue recibido por el detective Collins, un hombre mayor de ojos cansados y sienes canosas. Señor Higgs, entre. Me han dicho que podría proporcionarme información sobre el caso de Martha Travers. Sí. Rowan dejó la carpeta sobre el escritorio. Y mi hermana, Peyton Higgs. Me temo que actuaron en connivencia. El detective escuchó atentamente su relato, haciendo ocasionales anotaciones en su cuaderno. Cuando Rowan terminó, Collins sacudió la cabeza. No es una historia agradable, sobre todo porque se trata de tu propia hermana. Sí. Rowan se frotó la cara con las manos. Sigo sin creérmelo. Por desgracia, lo vemos más a menudo de lo que nos gustaría, suspiró el detective. Traiciones familiares, engaños a los más cercanos. La naturaleza humana es a veces muy oscura. ¿Puedo hablar con ella? ¿Con Peyton? Ahora mismo no, sacudió Collins la cabeza. Solo se comunica a través de un abogado, pero tenemos información que podría interesarle. Martha Travers empezó a cooperar con la investigación para mitigar su condena. Según ella, su hermana era el cerebro de todo el plan. ¿Qué? Rowan no podía creer lo que oía. ¿Peyton encontró a Mirabel y no al revés? Exactamente. Según Travers, tu hermana se enteró de su existencia por un artículo policíaco. La encontró a través de amigos comunes en Ohio y le ofreció trabajar con ella. La oferta era tentadora. Nueva ciudad, víctima preparada, una cantidad significativa de dinero. ¿Pero por qué? Rowan sacudió la cabeza. ¿Por qué Peyton haría esto? Aún no se ha establecido el motivo, se encogió de hombros el detective. Pero según el testimonio de Travers, tu hermana fue... Bueno, digamos que estaba muy descontenta con su matrimonio. Creía que su mujer no le convenía, que le estaba alejando de su familia. Al salir de la comisaría, Rowan decidió hacer un último intento de hablar con Evelyn. Sacó su teléfono y marcó su número, buzón de voz. Evelyn, soy Rowan. Sé que no quieres saber nada de mí, pero escúchame, por favor. La policía tiene a Mirabel y Peyton bajo custodia. Mi hermana realmente organizó toda esta conspiración. Tengo pruebas. Acabo de llegar de la comisaría. Por favor, deme la oportunidad de explicarle en persona. Nos encontraremos en Washington Park en nuestro banco, a las 3 o'clock de esta tarde. Si no apareces, lo entenderé. A las 3:30 ya estaba en el parque. Su banco, el lugar donde a él y a Evelyn les gustaba sentarse los domingos por la mañana, observando a los corredores y a las familias con niños, estaba vacío. La lluvia casi había cesado, dejando tras de sí aire fresco y limpio y gotas brillantes en las hojas de los árboles. Rowan se sentó y esperó. Las 3 en punto. Pasaban 15 minutos de las 4. Las 4:30. Ella no vendría. Se daba cuenta, pero no se atrevía a ir.
La esperanza, tan tonta, tan desesperada, lo mantenía en su sitio. A las 5:15 la vio. Evelyn caminaba por el callejón, vestida con un abrigo azul claro. Parecía distinta. Llevaba el pelo más corto y caminaba con más seguridad. Rowan se levantó de un salto del banco con el corazón a punto de salírsele del pecho. «¿Has venido?», dijo cuando ella se acercó. «Sí», se detuvo Evelyn a unos metros de él. «Me he enterado de lo de Peyton y Mirabel. La policía se puso en contacto conmigo como una de las víctimas. No sabía que tú también habías presentado una denuncia». Joshua insistió, se encogió de hombros. «Cree que deberían rendir cuentas por todo lo que han hecho». Joshua: «Claro que sí. El cartero que la ayudó con el piso, que la apoyó cuando Rowan la echó de casa». «¿Quieres sentarte?», señaló un banco. Evelyn vaciló, pero se sentó de todos modos, manteniendo la distancia entre ellos. «Tienes 10 minutos, Rowan. Te escucho». Respiró hondo. «Fui una idiota. Confiar en la gente equivocada, creerme la patraña del vampirismo energético, echarte de nuestra casa». A Rowan le tembló la voz. «No hay excusa para lo que hice. Ya lo sé. Pero quiero que sepas la verdad. Peyton estaba celosa de nosotros, de nuestra felicidad. Nunca aprobó nuestro matrimonio, pensaba que me estaba alejando de ella. ¿Y por eso organizó toda la conspiración?». Evelyn sonaba incrédula. «Sí», asintió Rowan. «Encontró a Mirabel después de oír hablar de ella en las noticias del crimen. Le ofreció un trato. Mirabel tuvo que convencerme de que tú eras el origen de mis problemas, y cuando te fuiste, empezaron los verdaderos problemas, el montaje de Peyton». «Es una locura». Evelyn sacudió la cabeza. «Una auténtica locura». «Lo sé». Rowan apretó los puños. «Cuando me di cuenta de lo que había pasado, me sentí tan estúpida, tan ciega. No podía ver lo que estaba pasando delante de mis narices. Estaban en silencio. En algún lugar a lo lejos, los niños jugaban, reían, disfrutaban del raro día soleado después de la lluvia. «¿Por qué me has llamado, Rowan?», preguntó por fin Evelyn. «¿Qué es lo que quieres?». «Quiero arreglar las cosas», dijo en voz baja. «Recuperarte, empezar de nuevo. Te quiero, Evelyn. Siempre te he querido». Ella se dio la vuelta, mirando a lo lejos. «Es demasiado tarde». Esas dos palabras golpearon más fuerte que cualquier golpe físico. «¿Qué?», susurró Rowan. «Solicité el divorcio». Evelyn se volvió hacia él, con los ojos secos pero decididos. «Hace una semana. Mi abogado debería haberse puesto en contacto contigo. No he recibido ningún documento». «Entonces lo harás en los próximos días», se encogió de hombros. «Es una formalidad, Rowan. Nuestro matrimonio terminó en el momento en que aceptaste la palabra de una adivina por encima de la mujer con la que viviste 10 años». Rowan sintió que las tripas se le apretaban de dolor. «Evelyn, por favor. Sé que lo que hice fue terrible, pero la gente comete errores. Yo cometí un error. Dame la oportunidad de enmendarlo». «No es solo eso», sacudió la cabeza. «Me he replanteado muchas cosas estas últimas semanas. Nuestra relación, nuestra vida. Y me he dado cuenta de que he sido infeliz durante mucho tiempo. No por ti, eres un buen hombre, Rowan, sino por nosotros. Dejamos de crecer juntos». «Nunca dijiste nada al respecto», dijo, confuso. «Porque no me di cuenta», sonrió Evelyn con tristeza. «A veces hace falta un gran empujón para darte cuenta de lo que realmente quieres en la vida». «¿Qué es lo que quieres?». Evelyn respiró hondo. «Me mudo a Portland. Me han ofrecido un puesto en una clínica veterinaria especializada en rehabilitación de animales salvajes. Siempre ha sido mi sueño». «¿Portland? Eso está la otra punta del país». «Sí», asintió. «Nueva ciudad, nuevo trabajo, nueva vida». «¿Te vas sola?». La pregunta salió de su boca, aunque Rowan ya sabía la respuesta. Evelyn vaciló. «No, Joshua viene conmigo». «Claro que sí. Joshua.
el cartero que había aparecido tan oportunamente que la había apoyado cuando estaba más vulnerable. ¿Le quieres?, Rowan preguntó en voz baja. Ya, no lo sé, respondió Evelyn con sinceridad, pero él me hace sentir viva, protegida, me comprende, apoya mis esfuerzos. Hablamos durante horas sin darnos cuenta del tiempo. Rowan asintió, sintiendo que se le escapaba la última esperanza. Lo comprendo. ¿Lo entiendes? Ella lo miró a los ojos. Sí. Intentó sonreír, pero sus labios no lo consiguieron. Quiero que seas feliz, Evelyn, aunque no sea conmigo. Ella alargó la mano y le tocó ligeramente el hombro. Te lo agradezco. Yo también te deseo felicidad, Rowan, y te perdono. Por todo. Espero que te perdones a ti misma. Evelyn se levantó y Rowan la siguió. ¿Cuándo te vas? Dentro de 3 días. Tan pronto. Ella ya había tomado una decisión. Lo había planeado todo. Mientras él buscaba pruebas, intentando recuperar el pasado, ella construía un futuro, sin él. Te echaré de menos, dijo Rowan, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. Yo también te echaré de menos, dijo Evelyn en voz baja. Adiós, Rowan. Ella se dio la vuelta y se marchó, y él se quedó de pie junto al banco, mirándola fijamente. Una pequeña figura vestida con un abrigo azul que se alejaba cada vez más hasta que por fin desapareció por el recodo del callejón. Al día siguiente, Rowan fue a la comisaría. Le dijeron que podía ver a su hermana. Peyton había accedido a verle. La sala de visitas era pequeña e impersonal, una mesa, 2 sillas y una tenue lámpara bajo el techo. Peyton parecía demacrada, pero mantenía la espalda recta y la cabeza alta, como siempre. «Hola, hermanito», dijo cuando Rowan se sentó frente a ella. «No pensé que vendrías». «Tenía que hacerlo», respondió él con sencillez. «Necesito respuestas, Peyton». «¿Por qué?» Ella apartó la mirada, pareciendo insegura por primera vez. «No lo entenderías». «Intenta explicártelo. De verdad quiero entender qué hizo que mi hermana, a quien quería y en quien confiaba, me arruinara la vida». Peyton suspiró. «No quería arruinarte la vida. Quería salvarte». «¿Salvarte? ¿De qué?» «De ella». La voz de Peyton estaba llena de amargura. «Evelyn, ella te alejó de mí, Rowan. Hace 10 años eras feliz, tenías ambiciones, sueños, y entonces llegó ella, y tú eras diferente, hogareño, aburrido, satisfecho con menos cuando podías haber conseguido más». «Te equivocas». Rowan sacudió la cabeza. «Evelyn siempre estuvo a mi lado. Nunca puso trabas a mis esfuerzos. Ella te cambió». Peyton golpeó la mesa con la palma de la mano. «Convirtió a mi brillante y ambicioso hermano en un tipo normal que disfruta de una casa en las afueras y de barbacoas los fines de semana. ¿De eso se trata?» Rowan miró a su hermana con creciente comprensión. «¿Temías que me volviera ordinario? ¿De que no estuviera a la altura de tus expectativas?» «Nuestras expectativas», corrigió Peyton. «Mamá y papá siempre creyeron en ti. Decían que lo harías mejor que ellos, que saldrías de este remanso, que te convertirías en algo grande. Y tú te instalaste aquí, te casaste con la primera chica que conociste y te olvidaste de tus sueños». «Evelyn no fue la primera chica que conocí», dijo Rowan en voz baja. «Yo la quería, y ella me quería a mí». «¿Amarla?» Peyton sonrió con amargura. «Amor es una hermosa palabra para justificar la mediocridad. Quería que despertaras, que te dieras cuenta de que merecías más». «¿Y organizaste toda una conspiración para conseguirlo? ¿Contrataste a un estafador para convencerme de que dejara a mi mujer?» «Fue el último recurso», se encogió de hombros Peyton. «Llevaba años insinuándote que Evelyn no te convenía. No me escuchabas. Entonces decidí sacudirte, mostrarte cómo podría ser la vida sin ella». «¿Arruinada?», preguntó Rowan con amargura. «Eso es exactamente en lo que se ha convertido mi vida sin Evelyn. Porque no te diste una oportunidad.
Te deprimiste en vez de aprovechar tu libertad, mirar a tu alrededor, ver nuevas posibilidades. Rowan sacudió la cabeza. Su hermana hablaba como una posesa, sin ver, sin darse cuenta de lo que había hecho. ¿Y la avería del coche? ¿Falsificar documentos? ¿Inundar el piso? ¿Formaba eso también parte de su plan de rescate? Peyton apartó la mirada. No la dejaste ir. Seguías suspirando, seguías culpándote. Necesitaba amplificar el efecto, crear una crisis de la que salieras renovado, fuerte, listo para una nueva vida. Jesús, Peyton. Rowan se cubrió la cara con las manos. Destruiste mi matrimonio, mi carrera, mi hogar, por alguna fantasía que tienes sobre lo que yo debería ser. Fantasías no, objetó ella. Posibilidades reales. Podrías haber sido inspector jefe, mudarte a la gran ciudad, construir una carrera de verdad. En vez de eso estás atrapado en este basurero con una mujer que te tiene atado. Evelyn nunca me tuvo atado, dijo Rowan cansado. Eran mis decisiones, mis decisiones. Quería una vida tranquila, un trabajo estable, una esposa cariñosa. Y yo era feliz, Peyton, realmente feliz, hasta que lo arruinaste todo. Permanecieron en silencio durante mucho tiempo. Fuera de la ventana de la sala de visitas, empezaba a oscurecer a medida que se acercaba el anochecer. No lo entiendes, dijo finalmente Peyton. Siempre has sido especial, Rowan. No como los demás. Te merecías algo mejor. No, no lo entiendes, dijo en voz baja. Yo solo era un hombre corriente, Peyton, como millones de otros, y era feliz con eso. No necesitaba grandes logros ni una gran carrera. Necesitaba una vida sencilla y tranquila con la mujer que amaba. Y en eso desembocó esa vida sencilla. Peyton rodeó la habitación. Yo estoy en la cárcel y tú lo has perdido todo. Sí, asintió Rowan. Lo he perdido todo. Evelyn se marcha a Portland. Pidió el divorcio. Tiene una nueva relación, un nuevo trabajo, una nueva vida, sin mí. Y todo por tu culpa. Ella no te merecía, dijo Peyton con obstinación. Pero su voz ya no era tan segura como antes. No, negó Rowan con la cabeza. No la merecía, porque confié en ti y en Mirabel por encima de mi propia esposa, porque fui demasiado ciego para ver tu manipulación, porque dejé que destruyeran lo más preciado que tenía. Se levantó, mirando a su hermana con una mezcla de lástima y decepción. Adiós, Peyton. Espero que algún día te des cuenta de lo que has hecho.